Buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de Input Colectivo, este podcast que pensé para que hable un poco de ciencia, pero también de sociedad, de cómo se enmarca la ciencia dentro de la sociedad. De este lado está Luisina y hoy vengo a traerles una temática que está más del lado de la biología, por así decirlo. Vieron que los capítulos como que van teniendo, algunos son más sociales, otros tienen algún contenido quizás también de realidad del momento, de lo que está pasando a nivel de la política. Bueno, lo de hoy tiene una base muy fuerte en la biología, pero también tiene una pata muy grande en lo que viene a ser cuestiones éticas, porque vamos a hablar de todo lo que son las alteraciones genéticas, o sea, estoy hablando de edición génica. Pero para entender lo que es la edición génica o poder llevar un poco esto a un conocimiento más público, un conocimiento más común, tenemos que entender que todo lo que es la genética involucra nuestros genes, que nuestros genes son aquellas partes dentro de nuestro ADN. Nosotros sabemos que estamos formados por un montón de células y cada una de esas células contiene ADN. Este ADN es nuestro material genético, es el que define cómo somos, las características que tenemos, las instrucciones que se le dan a los órganos, a los diferentes tejidos, cómo funcionamos y cómo interaccionamos con el mundo que nos rodea. Todo eso está integrado en nuestro ADN. Este ADN está compuesto por varios bloques, por así decirlo, que son estos genes. Los genes contienen entonces toda nuestra información genética, tienen como un código de letras, que son las bases nitrogenadas del ADN, y este código de letras se va a leer para expresarse en, posteriormente, proteínas, ¿sí? Las proteínas, o sea, lo importante de ese ADN que se va a estar transfiriendo, a varios compuestos, pero principalmente vamos a hablar de proteínas, es que son las trabajadoras de la célula, o sea, son las que ejercen todas las funciones dentro de la célula, funcionan como una fábrica grande que está en permanente regulación. Entonces, bien, con todo esto, la edición génica habla de cómo podemos hacer para modificar esos genes, o sea, modificar nuestro ADN. Esto es algo que siempre se ha querido hacer, por una cuestión de que en un momento lo veíamos como algo medio de ciencia ficción, pensar en modificar el ADN, ¿no? Nuestra herencia genética, nuestra evolución viene dada también por nuestro ADN y cómo pasa de generación en generación ese ADN. Pero a lo largo de estos años, todos los científicos empezaron a meterse en cómo podemos hacer para modificar ese ADN de manera que primero eliminemos algunas enfermedades indeseables y por otro lado que hagamos una serie de upgrade, ¿no? Una especie mejor. Pero ahí es donde nos metemos con la ética de las cuestiones de qué sería una especie mejor, ¿no? Ahora que volvió a llamarse el día del respeto por la identidad cultural, ahora que se volvió a llamar el día de la raza, también surge esto, ¿no? De si hay diferentes razas dentro del ser humano o si el ser humano es enteramente una única raza de acuerdo a características genéticas particulares. Entonces, toda esta idea de modificación de genes es algo que viene de antes también. Pensemos en la Segunda Guerra Mundial, cuando surgían todas estas teorías del fascismo y de mejoramiento de raza, ¿no? De que la raza alemana era la mejor, la raza aria. En ese momento habían surgido unas corrientes, llamadas corrientes eugenéticas. Pensaban esto de hacer un mejoramiento de la especie humana con el mejoramiento de nuestros genes, o sea, seleccionando nosotros qué genes son los mejores para generar individuos cada vez más resistentes a enfermedades, cada vez más inteligentes, cada vez más hegemónicos. Entonces ahí ya empieza el primer debate o al menos el primer debate que yo encuentro, que es cuando nos pasamos los límites de lo médico, los límites de editar genéticamente un organismo en pos de que de que pueda vivir más tiempo porque evite tener una determinada enfermedad, o bien en pos de que sea más hegemónico, que si nos ponemos a pensar, hegemonía también quiere decir más probabilidad de tener pareja, más probabilidad de dejar descendencia, etcétera, etcétera. Por eso en estas corrientes eugenésicas surge el concepto de eugenesia positiva y de eugenesia negativa, ¿no? La manera de modificar ahí la descendencia era promover la reproducción de determinados individuos con características deseables y promover la eugenesia negativa, promover que no se reproduzcan individuos
con características no deseables. Y ahí viene todo lo que siguió, ¿no? Que no se puedan reproducir determinados individuos. Hay muchos debates en torno a eso. Y lo que les quería contar es que hay dos tipos de edición génica, ¿no? Nosotros sabemos que para modificar genes, nuestro cuerpo, al estar formado por billones de células y que en cada una de ellas esté el ADN, que es nuestro material genético, este libro que les decía con las instrucciones, sabemos que dentro de este libro a veces hay errores, ¿sí? Estos errores nosotros los llamamos mutaciones. Estas mutaciones son variaciones dentro de una secuencia de ADN que hace que se generen determinados tipos de enfermedades. ¿Qué es lo que nos permite la ciencia actual? En algunos casos, la ciencia nos permite editar esas instrucciones que vienen dadas en nuestros genes. Pero no todas esas ediciones son iguales. Y acá voy con no todas estas ediciones génicas son lo mismo. Sabemos que hay dos formas principales de editar genéticamente un organismo. Primero está lo que es modificar la línea somática o modificar la línea germinal. Ahora vamos a hablar de cada una de ellas y les voy a ir contando porque hay una que quizás es un poquito más polémica o bastante más polémica que la otra. La modificación somática es la que más se usa hoy en día y ahí lo que yo estoy haciendo es alterar, cambiar ciertos genes en las células de una persona que ya está nacida, una persona nacida. Por ejemplo, en células de la médula ósea, del hígado, del pulmón. Esto se hace con las llamadas terapias génicas, que lo que buscan estas terapias es tratar enfermedades como ciertos tipos de cáncer, por ejemplo, distrofias musculares. Pero lo importante con esto es que esos cambios no se heredan, ¿sí? Se quedan simplemente en ese paciente, en ese target al que estamos apuntando, como una reparación puntual. No son cambios que luego se van a heredar, que luego la descendencia va a heredar. Entonces podemos pensar en esto como arreglar una copia defectuosa de un libro. El libro original va a seguir siendo igual, pero esta copia en particular se encuentra bien y se puede leer de manera correcta. Esto no es una teoría, ¿sí? O sea, no se quedó solo en la teoría. Hoy ya existen terapias génicas que están aprobadas, que son terapias de uso clínico alrededor del mundo. Por ejemplo, en cáncer, una de las herramientas más innovadoras es las terapias CAR-T. En este caso, las células inmunes del propio cuerpo, en estas terapias CAR-T, las células inmunes del propio paciente, lo que se hacen es se extraen. Sabemos que estas células inmunes, ¿no? Como para ponernos en contexto, son como los soldados de nuestro sistema, ¿sí? Son las que van a defendernos contra las enfermedades, contra organismos extraños. Estas células se extraen, se van a modificar genéticamente en laboratorio y se modifican de manera tal que sean capaces de reconocer células tumorales. Sabemos que las células tumorales tienen una característica que las hace tan letales como son, que es que tienen mecanismos de escape del sistema inmune. Que reconoce a todos estos agentes extraños, ajenos al cuerpo, tiene dificultades para reconocer a las células tumorales porque las células tumorales saben escapar muy bien de este sistema inmune, se han ido adaptando. Piensen que desarrollan su propia resistencia, son como individuos que están dentro de nuestro cuerpo que van desarrollando resistencia para no morir, para sobrevivir, que es el punto final de las células tumorales, sobrevivir y expandirse. Entonces estas células se extraen y se modifican para poder reconocer esas células tumorales. Entonces esto ha mostrado resultados muy buenos en determinados cánceres como leucemias y linfomas, generalmente en cánceres de origen líquido, logrando remisiones completas en pacientes que no respondían a otro tipo de tratamientos. Yo ya les hablé de algunos tratamientos de cáncer, les hablé un poco de lo que es inmunoterapia y esto es lo último de lo último, la crème de la crème. O sea, es lo último que se está usando, que se está investigando. CAR-T es sumamente caro, no todos pueden acceder a esto claramente, pero bueno, está mostrando resultados muy prometedores y quizás en un futuro esto que hoy en día parece tan caro se empieza a abaratar y empieza a estar más disponible para todos. Eso es lo que esperamos. Imaginemos que el sistema inmune entonces es como un ejército que está defendiendo nuestro cuerpo. Cuando funciona bien, nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune va a reconocer y va a destruir a las células peligrosas, como por ejemplo las infectadas por un virus o las células cancerosas. Pero como les decía, el cáncer tiene un truco, porque muchas veces se va a camuflar y va a pasar desapercibido. Entonces esta terapia CAR-T es una de las formas más avanzadas de terapia génica somática. Entonces en el laboratorio estas células
inmunes del paciente se van a modificar para que produzcan un nuevo receptor que se denomina el CAR, que va a actuar como un radar, este CAR, que va a reconocer de manera específica a las células tumorales. Entonces, una vez listas, se multiplican estas células y se reinyectan en el paciente, convirtiéndose entonces en un ejército personalizado que es capaz de localizar y destruir a este cáncer. Entonces, sabemos que hay determinados tumores que responden bien, como les decía, los cánceres de la sangre asociados, pero después tenemos determinados tumores, que son tumores sólidos, como el glioblastoma, por ejemplo, es uno de ellos, que es un cáncer del cerebro. Después podemos tener también el cáncer de páncreas, el cáncer de mama, que son más difíciles de atacar con CAR-T porque se esconden mejor, digamos, de este sistema inmune y tienen un microambiente. Un microambiente viene a ser todo ese ambiente que está rodeando al tumor y que lo está protegiendo y bloqueando el sistema inmune. Esto se denomina microambiente inmunosupresor. Entonces es muy difícil con inmunoterapias o terapias de tipo CAR-T-cells tratar este tipo de tumores. Entonces, bueno, tenemos un limitante. Otra herramienta que revolucionó por completo la edición génica es CRISPR-Cas9. ¿Sí? CRISPR-Cas9 la podemos imaginar como unas tijeras moleculares que son extremadamente precisas, entonces me permiten cortar y pegar fragmentos de ADN donde queramos. Entonces estas terapias son un poco más accesibles, no solo podemos soñar con curar enfermedades humanas, sino también podemos hablar de modificar el rendimiento, por ejemplo, de especies de gran valor como los caballos. Eso es algo que se ha hecho y se está investigando actualmente en Argentina, para que expresen, por ejemplo, determinadas fibras musculares más resistentes. Entonces, de esa manera lo que estamos haciendo es afectando una parte pequeña del ADN de manera tal que podamos mejorar una determinada especie que sea de nuestro interés. Todo esto me hizo ver la película Gattaca, no sé si la vieron, seguro recuerdan este mundo donde las personas ya no nacen al azar, sino que los padres eligen a los mejores genes, la mejor combinación de ambos y de esa manera desarrollan lo que consideran los hijos perfectos, más sanos, más inteligentes. Si ahora yo me pongo a hablar de esto de modificar los genes para que nazcan individuos que sean superiores, lo considerado generalmente como superior y además pueden dejar descendencia y esa descendencia va a ser superior, ahí es donde empiezan los temas éticos bastante oscuros, ¿no? Como que todavía no hay un consenso con respecto a eso, porque se sabe que hay cosas que pueden ser muy buenas, pero otras cosas que también pueden ser muy peligrosas. Entonces, en esta película lo que pasa es que hay personas que nacen de forma natural, que son llamados inválidos y quedan bastante marginados de la sociedad. La única entrevista que tienen, por ejemplo, hasta para un trabajo, es un análisis de sangre, ¿sí? Esta película entonces vuelve a los conceptos de la eugenesia, así los llamados verdaderos genes. Esta teoría nace de la época, como les decía, de un primo de Darwin, de Francis Galton, a finales más o menos del siglo XIX. Y entonces Galton con esta teoría creía que así como se pueden seleccionar determinados animales para obtener mejores razas, la humanidad también puede seleccionar a las personas para reducir enfermedades hereditarias y potenciar lo que se creían los rasgos considerados deseables, ¿no? Como es esto que les decía de la inteligencia, la fuerza, la belleza. Pero bueno, sabemos que esto después cayó en la Segunda Guerra Mundial y llevó a prácticas como lo que sucedió con el Holocausto, ¿no? Entonces se llevó la eugenesia a un verdadero genocidio. Y acá me quiero meter un poco en este concepto de genocidio, ¿no? De la destrucción parcial o total de un determinado grupo humano, basado en nacionalidad, etnia, religión. ¿Les suena a algo de la actualidad? ¿Sentimos que hay algo en la actualidad que nos habla de un genocidio? Bueno, basta con mirar lo que está pasando en la Franja de Gaza, donde está sucediendo un genocidio. Bueno, sabemos que Hamas lucha contra la ocupación israelí y tiene un control absoluto de la Franja de Gaza desde 2007. Pero en el 7 de octubre de 2023 hubo una crisis humanitaria en la cual Hamas lanza un ataque masivo contra Israel con miles de muertos y secuestros. Entonces esto desató la ofensiva israelí más intensa en Gaza con bombardeos y lo que está haciendo una guerra y un genocidio. Entonces para Israel Hamas son terroristas, pero para los palestinos
ellos son un grupo, digamos, de resistencia que lucha contra esta ocupación, ¿no? Tenemos ambos lados, ambos de los dos lados son terribles. Ahora, bueno, anunciaron igual el alto en fuego por unas negociaciones que hizo Trump con Israel. Pero bueno, se está eliminando un grupo humano en base a una etnia, a una religión, a un pensamiento. Y nada, y es esto que pasó a finales del siglo XIX, lo podemos ver hoy en día. Entonces siento que siempre pasamos por ciclos en los que aprendemos, nos olvidamos, repetimos, aprendemos y así sucesivamente, ¿no? Como que en eso no hay edición génica que nos saque el repetir patrones de derecha e izquierda, ¿no? Volvamos que ya me estaba yendo de vuelta. Entonces teníamos mutaciones, como les había dicho, en la línea somática y mutaciones en las que son en la línea germinal. La línea germinal, ¿qué es la línea germinal? Es la línea reproductiva, son las células reproductivas, o sea, los óvulos y los espermatozoides, y las células que las originan. Entonces, al modificar el ADN de estas células, los cambios se van a transmitir a toda la descendencia y van a quedar presentes en cada célula del nuevo organismo. Hay un ejemplo histórico de esto, es el experimento de He Jiankui en 2018, perdón la pronunciación, es un científico chino, que anunció que había editado los embriones de 2 niñas gemelas usando la tecnología de CRISPR-Cas9. Con esa tecnología las hizo resistentes al VIH, entonces de esta manera las nenas nunca podían contraer al nacer VIH. Fue duramente condenado por la comunidad científica porque primero no había consenso ético ni legal, pensemos que de por sí es una modificación en la línea germinal. La edición era imprecisa porque puede generar mutaciones no deseadas asociadas a esta. Entonces esta es la parte muy peligrosa de la edición de la línea germinal. Primero por esto, porque podemos estar tocando otros cables cuando queremos tocar uno determinado. Entonces puede ser bastante peligroso. Otra cosa ética muy difícil es esto del consentimiento, ¿no? Al final yo no puedo elegir cómo quiero ser, me lo están ya determinando antes de que yo nazca, ¿no? Entonces todo eso, lo que apareja todo eso de el no poder consentir, dar por consentimiento algo. Y además trae otra realidad muy fuerte, ¿no? Que cuando no se trata de condiciones mortales o condiciones sin tratamiento, o sea, cuando es algo innecesario, como por ejemplo un rasgo de la piel, o por ejemplo la inteligencia. ¿Sí? Un rasgo que nos hace, quizás sí, nos hace acceder a otras cosas, ser inteligentes o no serlo. También hay una discusión muy importante de qué cosas vienen determinadas en nuestros genes y qué cosas no tienen que ver con nuestro entorno, ¿no? Siempre hay muchas cuestiones cuando se habla también de la clonación, por ejemplo, ¿no? Si nosotros nos clonamos, ¿realmente vamos a ser iguales o en realidad vamos a ser muy distintos? Porque si, por ejemplo, nos clonan y en otro lugar del mundo, bueno, probablemente seamos muy distintos porque hay un componente ambiental que está determinando a nuestra persona, a nosotros como persona. Entonces, nada, se generaba también esta discusión acerca de, bueno, la inteligencia yo creo al menos que también está dada por el tipo de educación que recibimos, por cómo podemos acceder, si tuvimos o no tuvimos hambre durante nuestra infancia, porque si tuvimos hambre es muy difícil que podamos pensar. Ya lo dijo, no te va a gustar, sin hambre no se puede pensar. Entonces esto trae un montón de cosas sobre la mesa para pensar y para decir si nos gustaría que se pueda llevar esto a la práctica, porque por un lado podríamos erradicar ciertas enfermedades que tienen tratamientos, algunas no lo tienen, algunas tienen tratamientos muy costosos. O sea, la ciencia tiene alcances que realmente hasta hace 20 años era ciencia ficción. En estos últimos 20 años ha avanzado muchísimo, pero además va a avanzar mucho más rápido porque la tasa de crecimiento del conocimiento es bastante exponencial en cierto sentido, porque vamos teniendo cada vez más herramientas para abordar problemas que antes no teníamos. Bueno, entonces, ¿cuáles serían los potenciales usos positivos, ¿no? La parte positiva que puede tener esta modificación genética. Como les decía, se pueden prevenir ciertos tipos de enfermedades, se pueden prevenir ciertos tipos de cáncer en familias que tienen variantes genéticas peligrosas, o sea, que tienen mayor riesgo de contraer enfermedades. Sabemos que, por ejemplo, si hay una historia dentro de la familia de determinados cánceres, hay cáncer que tienen un gran componente genético. Entonces, bueno, podemos prevenir eso, podemos fortalecer la resistencia a virus, a determinados virus que son muy peligrosos.
podemos ya nacer con resistencia a esos virus. Sería como una vacuna. No es una vacuna, ¿no? Porque estamos modificando genéticamente, ¿no? Pero sería como una vacuna directa al embrión para nunca tener esa enfermedad. Bueno, y los riesgos y los dilemas éticos, como les decía, es los errores que pueden haber en la edición genética. CRISPR no es 100% preciso, puede generar, no sé, alguna mutación accidental, o sea, alguna variación. Recuerden que mutación es variación o cambio en el ADN. Entonces, un error se podría transmitir a todas las generaciones futuras, ¿no? Y el que realmente para mí es algo muy fuerte, muy grosso, es la desigualdad social, ¿no? Si solo las personas con recursos acceden a estas tecnologías, realmente puede surgir una élite genética como esta que veíamos en la película Gattaca, que la súper recomiendo, de estos de los inválidos y los válidos. Y de esta manera aumentamos aún más de lo que ya está la brecha social. Entonces, básicamente el ADN, tu ADN va a definir tu lugar en la sociedad y eso es terrible, sería una eugenesia moderna, ¿no? Si pasamos a elegir ciertos rasgos físicos, inteligencia o determinados talentos, entramos ya en el terreno de esta eugenesia intentando diseñar seres humanos superiores, sacamos todo tipo de azarosidad. Entonces hay que preguntarnos si, o sea, ante todo esto que está surgiendo en la ciencia, nos tenemos que un poco siempre detener a hacernos algunas preguntas. Antes de seguir, pensemos un segundo, ¿queremos realmente un mundo sin azar genético? Donde ya nada sorprenda porque fue planeado en un laboratorio, lo bueno, lo malo. Tal vez la pregunta que tenemos que hacernos no es solo qué estamos ganando con la edición genética, sino también qué perderíamos, ¿no? Y ojo, porque además esto del consentimiento imposible en un individuo editado que no puede consentir la modificación en su línea germinal, que va a afectar su vida y la de su descendencia si quiere tener descendencia directa. Entonces, en el debate actual la mayoría de los países prohíben la edición germinal con fines reproductivos, pero lo que se permite, son investigaciones en etapas tempranas, ¿sí? Entonces el avance científico es tan rápido que la frontera entre ciencia básica y aplicación sabemos que cada vez se está volviendo más difusa. O sea, siento que nos acercamos cada vez más a ese mundo de Gattaca y que las regulaciones avanzan a una tasa mucho más lenta que la ciencia. Entonces es como que siempre se va quedando atrás. La ciencia sigue. Hay preguntas que van surgiendo, ¿no? Periféricas, pero el problema son las preguntas ad hoc, las preguntas que surgen una vez ya hecho el daño, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y precaución con esas cosas y hay que promover las regulaciones, o sea, la discusión de esto, el debate y que todo pueda estar regulado y que no se vaya todo en manos de los más ricos únicamente. Esto, si se puede conseguir, tiene que ser algo compartido, ¿no? Si bien ya estamos viendo que esto pasa porque los CAR T cells que les contaba hoy, estas células CAR T, solo la pueden acceder un par de personas, a varias terapias, a inmunoterapias determinadas. Si volvemos al capítulo de cáncer, yo les dejé una página donde se pueden meter para ver ensayos clínicos actuales. Todo siempre pasa mucho por una brecha social que nos sigue dividiendo, ¿no? Y que sigue determinando que nosotros sigamos siendo un país llamado en vías de desarrollo, ¿no? Sabemos que no hay nada que empobrezca más a un país que la falta de inversión en investigación. Porque nos sigue alejando, sigue abriendo mucha brecha. Si acá nadie investigara CAR T, hay algunos grupos que lo hacen por suerte, pero si nadie lo investigara seguiríamos como muy atrás, siempre dependiendo de que nos llegue de otro lado. Entonces es muy importante tener esa soberanía, tener esos avances y nada nos va a sacar más de la pobreza que eso. Eso y un estado presente. Pero los dejo con esta reflexión y muchas gracias por estar del otro lado de vuelta. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.